principales ideas de la filosofía. Filosofía analítica. La filosofía analítica comenzó a principios del siglo XX en el mundo anglosajón, rebelándose contra la corriente entonces dominante, la del idealismo absoluto, y apoyándose decididamente en el análisis lógico del lenguaje. La escuela analítica desechó la metafísica en su totalidad al afirmar que las proposiciones formuladas por los metafísicos no eran suficientemente buenas como para ser siquiera falsas, sino que carecían totalmente de sentido. Mientras que el legado de la filosofía analítica como escuela de pensamiento está abierto al debate, su legado en tanto proceso histórico en los países de habla inglesa es irrebatible. Su objetivo primordial fue y es el de clarificar los temas filosóficos a través de la argumentación, el análisis y el rigor lógico. Una búsqueda que derivó inevitablemente en una investigación exhaustiva del significado y de lo que contiene, el lenguaje. La filosofía analítica es una tradición histórica dentro de la filosofía que comenzó a principios del siglo XX. Se inició con el pensamiento de dos estudiantes de Cambridge, Bertrand Russell y George Edward Moore, que se rebelaron contra los puntos de vista de sus profesores y de la filosofía dominante en esa época, que era absolutamente idealista. El término filosofía analítica se comenzó a utilizar a comienzos del siglo XX. Intentó más que nada denotar una metodología. Existen dos interpretaciones, una estricta y otra amplia. La interpretación estricta es que la filosofía analítica trata el análisis de los conceptos, particularmente a través del lenguaje. Tomamos un concepto como el del lenguaje, que es el que la gente siempre usa. Lo analizamos, es decir, lo separamos en partes y demostramos cómo se combinan esas partes para producir el concepto. La interpretación amplia no se diferencia demasiado de toda la tradición filosófica que comenzó con Platón y Aristóteles. No es algo distinto. ¿Cuál es esa tradición? Bueno, en Platón y Aristóteles se relaciona con las distintas virtudes intelectuales, como la claridad, la argumentación, la apertura a la objeción, la formulación rigurosa, la honestidad de pensamiento, el no ser oscurantista con las cosas. Esa es la tradición, y como ya sabemos, es básicamente una idea de no absorber los prejuicios y los cuestionamientos contemporáneos. Eso ha sido la filosofía desde Platón y Aristóteles. Entonces, eso es la filosofía analítica, y durante el siglo XX muchos filósofos pertenecieron a esta corriente, desde Gottlob Frege y posteriormente Russell, influido por Frege, y después Wittgenstein, influido por Russell y Moore y muchos otros. Gottlob Frege era una figura relativamente oscura en sus días. Un matemático que asumió la tarea de demostrar que las leyes de la aritmética se reducían a la lógica, una posición conocida como logicismo. En la búsqueda de su objetivo, realizó la mayor contribución individual al estudio de la lógica en la historia de esta disciplina, y sentó las bases para el estudio riguroso del lenguaje que iba a caracterizar a la filosofía analítica. Sin embargo, solo en retrospectiva, Frege fue reconocido como el abuelo de la filosofía analítica. Su trabajo fundamental, Fundamentos de la Aritmética, fue tenido en cuenta por Bertrand Russell, quien se transformó en su discípulo. Su Principia Mathematica, escrita junto con Alfred North Whitehead, le debe mucho al trabajo de Frege. Ahora consideramos a Frege tanto fundador de la semántica moderna como fundador de la lógica moderna. Sus trabajos sobre sentido y denotación y otros trabajos, además de sus propios intentos de nivelar los inconvenientes para reducir la matemática a la lógica, son un objeto de estudio continuo. Yo diría que aún hoy es probablemente considerado como uno de los 6 grandes filósofos analíticos. Junto con el Organon de Aristóteles,
Principia Mathematica es quizás el libro de mayor influencia en la lógica jamás escrito. Popularizó la lógica matemática y forjó la reputación de Russell. Otra de las primeras figuras importantes en la filosofía analítica fue George Edward Moore, quien sostenía que el propósito de la filosofía no era debatir la verdad de las creencias del sentido común acerca del mundo, sino analizar su significado. En un principio, Russell estaba interesado en la matemática y el conocimiento matemático, y buscaba un fundamento sólido de certeza que pudiera utilizarse para basar todo conocimiento matemático. Previo a Russell había existido un programa intelectual para reducir la matemática superior a los fundamentos aritméticos. Y Russell deseaba completar ese programa, tomando la aritmética misma y reduciéndola a pura lógica. George Edward Moore, por otro lado, comenzó con los estudios clásicos y fue atraído hacia la filosofía por Bertrand Russell, pero no estaba interesado en la filosofía matemática. Él quería encontrar un punto de partida esencialmente para la filosofía no matemática ordinaria, y argumentaba que el punto de partida tenía que estar en nuestro sentido común preteórico, las certezas. Certezas tales como la certeza de que somos seres conscientes, que vivimos en un mundo de objetos materiales en compañía de otros seres conscientes. Y sostenía que la teoría no filosófica, sea escéptica o no escéptica, podía alguna vez tener una autoridad mayor que la de ellas, la autoridad de este sentido común preteórico, las convicciones. Por eso para él el trabajo de la filosofía no era el de demostrar o refutar ninguna de estas afirmaciones centrales, sino el de analizar lo que queremos expresar por seres conscientes, por conocimientos, por objetos materiales. Y pensaba que este análisis podía ser informativo y que podría revelarnos por qué en realidad tenemos motivos para querer conocer lo que hacemos. Y este énfasis en el análisis fue transmitido luego a Russell, quien trató de analizar las proposiciones aritméticas en términos de proposiciones muy complejas de lógica pura. Russell y Broad y Moore, que eran filósofos analíticos británicos, realmente estaban interesados en el análisis de conceptos, al menos en parte, o en decir algo acerca de qué eran los conceptos, especialmente Broad y Moore, tal vez más que Russell. Eran todos amigos y pertenecían a una generación que comenzó alrededor de 1903 o 1904, a principios del siglo XX. Además, estaba el positivismo lógico, que en ese entonces se denominaba a sí mismo empirismo lógico, que es de donde Herbert Hegel provenía. Y también pueden incluirse en la filosofía analítica los llamados filósofos del lenguaje ordinario británico, que era en sí misma una denominación errónea, porque los más famosos como Austin, Elizabeth Anscombe y Gilbert Ryle en realidad fueron mucho más que analistas del lenguaje ordinario. Russell llegó a creer que el mundo estaba hecho de una multiplicidad de elementos separados, a los que llamó átomos, elementos indivisibles que resultan del análisis lógico. La lógica que propugno es atomista, a diferencia de la lógica monista de quienes siguen más o menos a Hegel. Cuando digo que mi lógica es atomista, quiero decir que comparto la creencia de sentido común en que hay multitud de cosas diferentes. Estoy lejos de considerar, pues, que la multiplicidad del universo se reduce simplemente a una diversidad de aspectos o divisiones irreales de una única realidad indivisible.
Russell y su antiguo alumno Ludwig Wittgenstein desarrollaron un sistema de filosofía denominado atomismo lógico, basado en la premisa de que existe un isomorfismo entre la estructura lógica oculta del lenguaje, por un lado, y la estructura de realidad, por el otro. Sostenían que las proposiciones complejas están compuestas por proposiciones atómicas o elementales que describen los hechos atómicos que componen el mundo. El análisis de nuestro lenguaje ordinario cotidiano revela una tremenda confusión e inconsistencia. Los problemas filosóficos son simplemente confusiones lingüísticas, y el modo de progresar en filosofía es disolver dichas confusiones con el detenimiento apropiado para permitir que las oraciones expresen qué son realmente estos problemas filosóficos.